¿Cuántos de acá en este lugar han perdido las esperanzas en un momento de su vida? ¿Nunca ha perdido la esperanza? ¿Nunca en su vida? Qué bueno. Entonces no es el mensaje para usted hoy. Vuelva a su casa. Todos en algún momento hemos perdido la esperanza por algo, ¿sí? Quizás por un trabajo que no salió, quizás por una reconciliación con alguien, quizás un montón de cosas que uno dice, perdí las esperanzas, esto ya no va a poder ser. ¿Y vio el síntoma de perder las esperanzas cuál es? ¿Sabe cuál es? Baja los brazos así. Y las rodillas se doblan. Ese es el síntoma. Si ve a alguien así, esa persona pierde las esperanzas. Y eso quiero hablarte en esta noche. De dos cosas. Como le puse al título, la fe que espera y la esperanza que cree. Decía que está a tu lado, la fe que espera y la esperanza que cree. No es muy largo, es cortito, ¿sí? ¿Ya estamos en vivo? Le damos un fuerte aplauso a los que nos están viendo por las redes sociales. Gracias por estar ahí en ese lugar. Bendito Señor, gracias que podemos y tenemos la posibilidad de poder transmitir en vivo y llegar a muchos hogares. Hebreos 11:1, un versículo muy conocido, voy a leer en dos versiones, ¿sí? Primeramente dice en la Reina Valera, Hebreos 11:1, es pues la fe, ¿lo tenemos ya? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos conocen este versículo? Bien. Ahora, en la nueva traducción, el lenguaje actual, Hebreos 11:1 lo dice de esta manera. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a ver, de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aún cuando no se puede ver. ¿Entendí ahora? Eso, acá estoy hablando de la fe, y ahora voy a hablar de la esperanza. En Romanos 5:5, el apóstol Pablo habla de la esperanza y dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bajamos un cachito el retorno. Y en la versión del lenguaje actual dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos amó Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Amén y amén, Señor, bendita es tu palabra en esta noche. Y como dije, amada iglesia, en esta oportunidad quiero hablarte de dos cosas que ya se habrá dado cuenta, que son muy importantes para la vida de un cristiano. Es fe y esperanza, pero como dice el título de esta prédica, la fe que espera, la esperanza que cree. Y estas dos palabras, si bien son dos cosas diferentes, tienen una relación entre sí. Como dice el versículo que leímos al principio, la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Amén. Pero mientras que la esperanza es la expectativa de que algo bueno va a suceder. ¿Cuánto esperan eso? Que algo bueno va a suceder. Esta frase sugiere algo, que la fe alimenta la esperanza y la esperanza es el resultado de la fe. Te lo repito otra vez. Tu fe alimenta tu esperanza y tu esperanza es el resultado de tu fe. Qué difícil es mantenernos firmes, ¿no? En la fe cuando no vemos resultados. Es muy difícil. Qué difícil es tener esperanza cuando la fe decae por falta de respuestas. Uno busca respuesta de Dios y no hay respuesta, entonces uno decae. Pero quiero que entiendas que hay una diferencia entre esperanzas en plural y esperanza en singular. Para que entienda mejor, cuando yo digo, tengo esperanzas de que va a cambiar. ¿Nunca dijo así? Tengo esperanzas de que va a volver. Tengo esperanza que va a conseguir trabajo. O tengo esperanza que voy a conseguir novio o novia. Entonces, esperanzas
¿sí? Voy a conseguir novio, me voy a casar, ¿qué esperanzas tengo? Todas estas cosas son situaciones, y quiero que lo entiendan bien, que deseamos humanamente, ¿verdad? Exacto, pero que podrían no hacerse realidad o no cumplirse y que se transformarían en una desilusión y entonces perderíamos toda la esperanza, como dije, ¿verdad? Pero si de todas maneras, escuchen bien, todas estas cosas se realizasen, se cumplieran, no llenarían totalmente nuestro anhelo, porque volveríamos a programar nuevos proyectos y volveríamos a aspirar nuevas esperanzas. Esperanzas. Pero en cambio, la esperanza, ahora en singular, no en plural, absoluta, que uno quiere, no es conseguir lo uno o lo otro, sino alcanzar el máximo potencial de la satisfacción y el propósito en la vida. ¿Cuántos quieren eso? A esta esperanza se refiere el apóstol Pablo cuando dice o describe: la esperanza no defrauda. Porque al darnos el Espíritu Santo, Dios derramó su amor en nuestros corazones. Y es la garantía de que Dios cumplirá sus promesas. Cumplirá sus promesas. Esta esperanza no defrauda. Hola. Porque no se basa en tu debilidad, ni en la incertidumbre de lo que va a suceder, sino que está garantizada por la acción, escuche bien, de Dios. Por eso no puede fallar. Si viene de parte de Dios, nos colma, nos llena plenamente los anhelos de nuestro corazón y es tan segura como Dios mismo. Esa es la esperanza que anhelamos tener. Amén. Amén. Un ejemplo de esperanza que podemos ver en la Biblia, ¿sabe de quién? De Abraham. Él creyó, esperando contra toda esperanza. Leamos en Romanos 4, del 18 al 19, para que podamos entender un poquito más. Aun cuando no había motivo para tener esperanza, acá está hablando el apóstol Pablo, está hablando de Abraham. Aun cuando no había motivo de tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. ¿Recuerdan esto? Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás cuando le hacen mirar las estrellas. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. La expresión esperar contra toda esperanza es como contradictoria, porque no podemos esperar algo sabiendo que para la mirada humana, para tu mirada y la mía, es imposible que pueda suceder, ¿verdad? En este caso, Abraham sabía que a su alta edad, a los 100 años, y su esposa también de alta edad, no iban a poder tener hijos. Y que esa promesa que Dios estaba diciendo no iba a poder ser, o no iba a poder cumplirse. Pero Abraham logra esperar. ¿Por qué? Porque cree. La relación entre creer y esperar es muy estrecha. Y no se trata de dos actitudes separadas, sino de una sola. De una fe que espera y de una esperanza que cree. Decir de vuelta que está a tu lado, de una fe que espera y de una esperanza que cree. La fe se cree como esperanza y la esperanza es confianza ilimitada. Oiga, hoy usted va a recuperar la esperanza, cueste lo que cueste. El apóstol Pablo describe la fe de Abraham con estas palabras: no vaciló en su fe al considerar su cuerpo ya sin vigor, teniendo unos 100 años, y el seno de Sara estéril. Por lo contrario, ante la promesa divina de Dios, no le dio lugar a la duda con incredulidad, sino que fortaleció su fe. Dio gloria a Dios, con plena seguridad de que poderoso es Dios para cumplir lo que promete. La fe de Abraham fue más fuerte que cualquier cosa, dice Romanos 4:20 del 22. Abraham siempre creyó las promesas de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. El versículo 21 dice: Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. ¿Y sabe por qué? Porque creyó en Dios. Como aquel que llama las cosas que no son para que sean. Empezá
a creer en aquel que llama las cosas que son para que sean. Empezá a llamar a ese hijo para que salga de las drogas. Empezá a llamar a esa esposa, a ese esposo para que se entregue a los pies de Cristo. Empezá a llamar a ese trabajo. Empezá a llamar a ese auto, a esa casa. Empezá a llamar a ese proyecto que ves que no lo ves, pero que sí está. Al igual que Abraham, esperá en fe y cree que hay esperanza. Porque la fe y la esperanza en nosotros los cristianos es como la de Abraham. Ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en la fidelidad y el poder vivo de nuestro Dios. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Y vos y yo creemos en aquel que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ¿o no? Amén. El Dios que cumplió sus promesas, Abraham, es el Dios que ha resucitado a Jesús de la muerte. Es el mismo Dios que va a cumplir cada una de sus promesas en cada uno de nosotros. Alguien que diga amén y lo crea de su noche. ¿Qué dice Romanos 8:32? Mire, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta frase transmite un profundo mensaje de amor, de gracia y provisión de Dios. Indica que Dios no escatima su recurso ni su amor hacia nosotros y que ha hecho el mayor sacrificio para asegurar la victoria en la vida de sus hijos, que somos nosotros. Amén. Esto es una evidencia de que Dios proveerá todas las cosas necesarias para aquellos que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él en este lugar? Amén. Escuchad lo que genera la esperanza. La esperanza genera en quienes creen en Cristo paz con Dios. Esos viven en paz con Dios y reciben la gracia de la salvación, como dice Romanos 5, del 1 al 2. Por lo tanto, ya fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Amén. Pero sin embargo, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero sin embargo, siempre podemos ser víctimas del mal y del dolor y nos veremos envueltos en cosas negativas y las contradicciones de nuestra propia historia humana. Pero la gracia que nosotros, los hijos de Dios, hemos recibido a través de la muerte y la resurrección de Jesús, no nos exime de las realidades de la vida y de donde las fuerzas del mal nos amenazan constantemente. Pero lo más extraordinario de todo esto, iglesia, es que aún en medio de las situaciones más difíciles y oscuras de la vida, nosotros los cristianos, vos y yo, permanecemos firmes, ya que ponemos toda nuestra confianza en Dios, sabiendo que el mal y lo negativo no tienen nunca la última palabra. Ponemos toda nuestra seguridad y confianza en Dios. Es lo que quiere decir Pablo cuando afirma que los cristianos se sienten orgullosos esperando practicar de la gloria de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que sentirnos orgullosos de la esperanza que brota de nuestra fe en Cristo. Y debemos vivir la experiencia de los obstáculos que parecieran que nos destruyen. ¿A cuánto les pasó eso? Parecen esos obstáculos que te destruyen y que nos hacen infelices, como una ocasión aprovechar para vivir más intensamente el amor y la fuerza de Dios. Para lo que a muchos podría ser fuente de fracaso y de muerte, para nosotros es la ocasión perfecta del crecimiento humano y de la fe. Para nosotros es la ocasión del crecimiento humano y de la fe. Hasta en los momentos de sufrimiento nos hacemos más fuertes, sabiendo que los sufrimientos producen paciencia y la paciencia produce virtud
virtud sólida y la virtud sólida esperanza. Romanos 5, del 3 al 5 lo dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de la salvación. Y esa esperanza no se acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones de amor, de su amor. Amén. Y es para Él hacer más fuerte. Las dificultades de la vida nos hacen madurar. Sí, no nos derrumban. Todo lo contrario, maduramos. Nos da la oportunidad de perseverar con fidelidad. El fruto de la esperanza no se recoge cuando las dificultades nos apremian o cuando ya han sido superadas. No, sino cuando logramos descubrir a Dios ahí en medio. Cuando todo parecía negar su presencia, no, ahí está Él. Tener fe es avanzar sin ver cada detalle. Es creer en lo que Él prometió y esperar con esperanza que Él se moverá en el momento perfecto. Hola. Atrévete a dar pasos valientes, mantenete firme frente a los desafíos y perseguir los sueños. Hola. Que Él plantó en tu corazón, porque la fe abre caminos donde antes solo había dudas. Al que cree, todo es posible. ¡Aleluya! ¿Está entendiendo más o menos? Escuchen una cosa. La esperanza cristiana es una esperanza que no defrauda. Porque al darnos Dios el Espíritu Santo ha derramado su amor en nuestros corazones. Romanos 5:5 lo dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos amó Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. No defrauda. ¿Por qué? Aunque muchas veces se vive con tensión hacia un futuro incierto, ¿o no? Que está todavía por llegar, que no sabemos qué va a suceder, nos hace vivir anticipadamente la plenitud, gracias al don del Espíritu Santo que hemos recibido. En los momentos más duros de la vida podemos vivir como hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Pero sobre todo podemos orar, que es una forma excelente de participar, de practicar la esperanza, permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros y por nosotros, el Padre, como Jesús lo hacía. Romanos 8:15 dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Amén. Amén. Ya estoy terminando, Para ir terminando, quiero decirte que la raíz de la esperanza es siempre, o viene siempre, de la iniciativa y la acción amorosa de Dios. Él es el que toma la iniciativa. Por eso Pablo llega a decir de sí mismo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo también lo digo. Por la gracia de Dios sos lo que sos. 1 Corintios 15:10, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y sobre ti. Todo lo que sos se debe a que Dios derramó su favor especial sobre tu vida. Y no sin resultado, pues he trabajado mucho, más que cualquiera de los otros apóstoles, dice Pablo, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Por eso Pablo enseña que es Dios quien hace nacer en nosotros la esperanza de llegar un día a ser la imagen de su Hijo Jesús. Romanos 8:29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como hijos, como sus hijos, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Y esta buena obra, como Pablo la llama, es también Dios mismo quien la llevará a término. Hola. Filipenses 1:6 dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, quien comenzó la obra en cada uno de ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que
Cristo Jesús vuelva. Todo proviene de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo. Nuestra esperanza nace y vive en y con Cristo, y nuestra comunión con Él, quien fue entregado por nuestros pecados y resucitado por nuestra salvación. Y con esto termino. Vivir con esperanza es tener confianza en Dios. Amén. Y no en el hombre. Es perseverar con fidelidad en la fe. Perseverar. Esperar en fe es tener la capacidad para ver, aun cuando nuestros ojos no vean. Es recuperar nuestra esperanza, recuperar tu esperanza y soñar en un mundo mejor para todos. Amén. Esperar en fe es descubrir y abrazar la esperanza que cree cada día la fuerza de vida de Cristo resucitado. ¿Lo creemos? Amén. Que hace nuevo este mundo con la fuerza del Espíritu Santo. Esa es la fe que espera y la esperanza que cree. Amén. Amén. Cierra tus ojos, ahí está. Es cortito este mensaje, pero yo quería en estas breves palabras explicarte que muchas veces nos confundimos de lo que es la palabra esperanza. Hablamos de las esperanzas, plural, singular, pero es esas esperanzas que muchos esperan o esperamos, muchas veces se terminan en desilusión, y ahí es donde las esperanzas se van. Pero la esperanza de Dios nos llena en plenitud y nos hace ver las cosas que vendrán o que no vemos, como dice el versículo. Que así sea, que así van a ser, que así van a venir, que así van a estar, que se van a concretar. Recupera tu esperanza, recupera tu esperanza, recuperala, no la pierdas. Y como dije, la esperanza se practica orando, por lo tanto vamos a orar. Si está por primera vez viendo no en este lugar, te quiero decir que toda esperanza es Cristo. Y dice que la Biblia que es el autor y consumador de la fe. Por eso hoy está haciendo un llamado a tu puerta para que puedas recibirlo. Y si en el corazón tenés a Jesús, entonces tenés toda fe, espera y esperanza que cree. Haz esta oración conmigo, ahí donde estás. Si estás viéndonos por primera vez, o segunda vez, o estás en este lugar, haz esta pequeña oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hice cosas buenas, pero también malas. De las malas me arrepiento. Yo quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Señor, anota el nombre de mi libro de la vida. Quiero a partir de hoy recuperar mis esperanzas. Quiero a partir de hoy mantenerme firme en la fe, porque sé que tú eres el autor y consumador de la fe. Por eso te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esta oración por primera vez, levanta tu mano en el tajo y lo decirte. Si estás en las redes sociales y también hiciste esta oración, escribinos, que queremos seguir orando por tu vida. Amén. Por esta iglesia estamos terminando.